Ahora bien, damos paso a la conferencia Me Anima, a cargo de Camilo Hernández, fundador y director creativo en SICAX, emprendedor creativo con 8 años de experiencia en la industria de la animación. Comenzó su carrera como empleado, luego fue freelancer y ahora es empresario en la ciudad de Medellín, desarrollando habilidades humanas, técnicas y creativas. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que hacen esto posible, al trabajo articulado que está haciendo la ciudad para poder lograr desarrollar mejor la industria en la ciudad y para poder impulsar todos los talentos creativos y técnicos que tenemos acá. Antes que nada, bienvenidos a la charla. Es una charla donde les quiero compartir un poco acerca de un sueño. Yo sé que todos acá somos soñadores. Básicamente los que nos metemos a desarrollar las cosas que realmente nos gusta, adoptamos como unas dinámicas de vida y de trabajo. Entonces es demasiado importante saber que la vida está dependiendo mucho de lo que realmente queramos hacer. Lastimosamente, lo digo así porque es una forma de interpretar, hemos crecido en una sociedad donde nos han impuesto mucho el tener y hemos dejado de último la parte del ser. Básicamente lo que les voy a contar es una historia de cómo he tratado yo de lograr mi sueño en el camino que vamos, lo que hemos logrado desarrollar y sobre todo pues decirles que no es una camisa de fuerza lo que les voy a decir, son unas conclusiones que he como identificado y unas conclusiones de las cuales he aprendido. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias nuevamente y voy a empezar entonces a compartirles un poco de esta trayectoria. Básicamente quiero empezar diciendo que para mí la animación es la vida. Ha sido un proceso largo en el cual he ido descubriendo que un sueño se modifica y un sueño se adapta de acuerdo a lo que uno quiere hacer, y también he entendido algo muy importante, y es que el sueño nadie se lo quita, uno tiene que estar dispuesto a batallar por él, a morir por él y a soltar muchas cosas en el camino. Cuando uno quiere lograr algo, realmente tiene que hacer una renuncia. Entonces, les quiero compartir como un poquito la forma en que empecé a trabajar, a meterme como en la industria, desde... Muchas gracias. Entonces, les quiero compartir, bueno, como algo de ese trabajo en la industria y cómo se fue modificando todo ese sueño y en este momento cuál es el camino que he elegido y del cual he aprendido. Entonces, básicamente, todo empezó prácticamente desde el colegio. Siempre he sido un fan de la ciencia ficción y de la animación. Y gracias a una película que se llama Indiana Jones, un día decidí que iba a ser arqueólogo y me empecé a obsesionar con las pirámides y a decir que todo lo que se veía en las películas de ciencia ficción era en realidad. Entonces, durante mi estadía en el colegio y los inicios de la universidad, siempre se fue permeando eso. Empecé a adquirir un montón de referencias, me dejé llevar un poquito también como por la pasión que tienen los creativos. Yo sé que muchos acá me entienden, que es una pasión que muchas veces se convierte en autodestructiva. Entonces, en muchos casos se puede decir que muchas veces las ideas lo llevan a uno ir tocando fondo, por decir de alguna manera. Pero en el camino fui aprendiendo. Entonces, lo primero, hacia 1998, estaba totalmente obsesionado con el tema de la animación, como de mirar referencias, pero en ese momento no había todavía empezado en la universidad. Y empecé a conocer versiones de programas de animación y empecé a estudiarlo solo, absolutamente solo. Siempre recuerdo que la primera animación en la cual me involucré fue que me puse a hacer un ovni que llegaba y abducía como un muñequito. Y desde ahí yo dije, esto es para mí. Esto es lo que yo quiero hacer, no quiero nada más. Luego, hacia el 2004, este es como mi logo de universitario. Ya cuando empecé en la universidad, yo estoy acá en la Universidad de Medellín, comunicación gráfica publicitaria. Empecé a involucrarme tanto en el tema de la animación que muchas veces no asistía a desarrollar las otras materias por estar haciendo las presentaciones en Flash, mías y de mis compañeros. Entonces me obsesioné también con ese tema del Flash y me gustó mucho. Y aprendí otra cosa, y es que realmente si uno tiene un sueño, uno tiene que empezar a buscarlo con los recursos que tiene.
porque en la universidad aprendí de muchos compañeros que era, ay, qué bueno hacer esto, pero es que no hay los recursos, no podemos hacer eso, necesitamos tanto, pero un paso de 1000 kilómetros empieza con un solo paso. Entonces fue cuando decidí también decir, no, yo no voy nunca, y fue la primera decisión que tomé en la vida como emprendedor, y fue, nunca en la vida voy a dejar de hacer algo porque no tengo el recurso técnico, voy a buscar la forma creativa de poder lograr comunicar una idea, que para eso me sirvió mucho comunicación gráfica publicitaria, para aprender el poder de los mensajes y la transmisión de las ideas. Más o menos hacia el 2004 al 2006 empecé como a hacer una evolución del logo. Hubo un concurso en Bolivariana que salí ganador de una categoría que se llamaba multimedia, y entonces me llamaron de una agencia pues prestigiosa acá de la ciudad, una multinacional pero con sede acá, que fue uno de los jurados. Cuando me presenté, yo no entendía por qué me habían llamado, porque yo decía, por allá en esas agencias hacen cosas súper elaboradas, y era la idea que yo tenía en la cabeza. Cuando me presenté, yo estaba hacia el 7º, 8º semestre, y realmente pues empecé a trabajar. No me había graduado y empecé a trabajar ahí, y todas las personas entonces alrededor me decían, mira tal cosa, la otra, y el primer día de trabajo fue un desastre. Me tocaba hacer un banner, y como el mismo susto de decir, no, es que no soy capaz de hacer algo tan bueno, me llevó a que en un solo banner me gastara como 3 días de producción, animando unas letras, y le hice un montón de detalles. Al final, pues le gustó mucho al cliente, pero me dijeron, esos tiempos no se pueden manejar. Y fue mi primer encuentro con la realidad, de decir, una cosa es estar en la casa imaginando y haciendo tu producto propio, investigando, y otra cosa diferente es ya entrar dentro de un esquema laboral. Ahí estaba como empleado, pero empecé a trabajar demasiado la parte web. Entonces, como entré por multimedia, no solamente era Flash, sino que me tocó empezar a hacer la parte web. Y en la parte web yo decía, no soy yo. Una vez me fui por esa época a ver una película, a repetirme una película, Jurassic Park, cuando yo dije, no, ¿yo qué estoy haciendo? Esto no, pues yo no puedo seguir con esto. Para ese momento, también la vida me dio otra lección, y es que cuando uno desea algo de corazón, la energía fluye por algún lado y lleva a que uno realice realmente pues lo que quiere desarrollar. En ese momento mi familia había entrado en una mala situación. Mi papá desde niño, pues tengo memoria, ha tenido empresas, y él había tenido una mala situación, le tocó cerrar una empresa. Entonces todo el mundo me decía, pero ¿cómo te vas a salir de la agencia a trabajar lo que podía rendir en la agencia y todas las noches a trasnochar a hacer el programa? Y pasaba horas, todos los días me acostaba a 3, 4 de la mañana, y siempre con lo mismo. Entonces le estaba dedicando más tiempo al programa que a lo otro. De ahí entonces salí de la agencia, no estaba dando el rendimiento, y dije, pues voy a hacer una cosa. Como allá ya habían visto que yo tenía como la inquietud por ser freelance, entonces me dijeron, ¿por qué no te volvés pues también proveedor en algunos proyectos de nosotros? Y me recomendaron con otra agencia, con otra productora pues de video de acá también de la ciudad grande, y empecé a trabajar con eso, y dije, pero es que esto no es suficiente. O sea, mi sueño, como lo he catalogado yo desde hace muchos años, yo quiero un sueño AAA. Yo no sé si alguno sabe acá qué es un videojuego AAA. ¿Tienen como más o menos noción de lo que es un videojuego AAA? Es como si fuera una película de muy alto presupuesto, muy bien desarrollada. No significa que sea mejor que un juego indie, pero significa que tiene unos procesos, un equipo de trabajo muy elaborado, y se produce una escala grande. Entonces siempre yo decía, yo tengo sueños muy grandes y yo no me quiero quedar acá como entablado en lo mismo, como en todo igual. Por ese momento fueron como más o menos 6 meses muy difíciles, porque pasé de recibir, mis papás estaban viviendo en la finca, yo estaba alquilando un apartamento acá en Medellín, era súper complicado, pues como el tema económico. Me acuerdo que entonces me empezaron a ofrecer trabajos, porque el tema de las agencias en Medellín, como que salís de una y te empiezan a ofrecer trabajos en otra, y todo se va yendo, porque ya conoces el rodaje, ya sabes los tiempos. Entonces, cuando ya pasó eso,
fue muy complicado y los primeros 6 meses estuve a punto como de renunciar a la animación y dedicarme a lo que multimedia y web, que eso era lo que me estaba dando el sustento inmediato. Entonces pasé hasta porque me cortaron los servicios y yo decía, yo sinceramente no voy a renunciar a esto. Entonces Diego, el amigo mío, el del programa, me decía, vení, bañate a mi casa. Y si donde yo les dijera eso a mis papás, iba a ser un problema peor, porque mis papás iban a preocupar, me iban a hacer ir a la finca, bueno, etcétera. Entonces, en medio de ese problema, ya empezó pues los pagos, acá los términos de la negociación, fue la primera vez que probé también lo que es ser freelance. Entonces al principio había probado lo que era el empleo, la realidad, los tiempos de producción, los procesos de la agencia, todo. Ya en este momento estaba probando qué era lo que es ser freelance. Y al ser freelance aprendí también una lección muy importante y es no solamente dejarse llevar por la pasión, sino hacer respetar un poco el trabajo y hacer respetar los tiempos de los pagos y el esquema de negociación, tratar de hacer negociaciones muy saludables. Como a los 6 meses, como eso se van acumulando las facturas, ya pude como respirar y empecé a recibir ya un ingreso constante como freelance y me puse otro reto y dije, yo me voy a ir a estudiar fuera del país. Todo el mundo me decía, pero ¿cómo? Mira cómo está la situación. Yo no importa, ya tenemos que mirar. Pero yo decía, ¿cómo va a renunciar a mi sueño? Yo me había prometido que un día de la vida es lo más importante que un ser humano puede tener. Y uno gastar un día de su vida haciendo algo que no le gusta, eso lo enferma. Y eso no tiene sentido, porque nosotros venimos sin nada al mundo y nos vamos a ir sin nada. Y es demasiado tortuoso, no sé si a alguno le ha pasado, por ejemplo en mi caso, estar haciendo una programación de un sitio web y estar pensando en una historia en la cabeza, en una animación, en un motion graphics, porque a mí, por la esencia mía, me gustan mucho los motion. Entonces, en ese momento yo dije, no, vamos a hacer una cosa, la única forma es que las cosas no están, vamos a hacerlo, pues hay que hacerlo. Y pues yo soy el que me tengo que conseguir el recurso y yo soy el que lo tengo que lograr. Entonces fue también un tema complicado porque fueron casi 2 años sacrificando fiestas, sacrificando relaciones, las novias me dejaban porque yo me mantenía encerrado solamente trabajando y ahorrando para poder lograr y conseguirme el recurso para poderme ir. En ese momento, cuando me conseguí el recurso, la vida, por medio de un ingeniero financiero, yo a todo el mundo le decía, empecé a mover toda la energía alrededor mío y le decía a la gente, me voy a ir a estudiar efectos visuales, cuando pensaba que los efectos visuales era escribir en el guión que era un efecto visual. Pero entonces yo decía, me voy a ir a hacer efectos visuales. Todo el mundo era así, bueno, pues nadie me creía. Me voy a ir y empecé a decirle a todo el mundo, ¿por qué no salís? Porque estoy ahorrando. Y eso de a poquitos, viviendo con lo básico de todo. Un ingeniero financiero que no tenía nada que ver con el gremio mío, me presentó una persona en Hollywood, de Los Ángeles, una persona que tiene mucha experiencia y le conté mi sueño honestamente, diciéndole, mira, esto es lo que yo sé, esto es lo que me he esforzado, esto es lo que quiero. Sin ninguna pretensión de decir, vení, es que contrátenme por esto, no, ayúdame a encontrar un camino. Él me ayudó, fue una persona súper querida. Al lunes tenía unos correos de él diciéndome que estudiar, más o menos para el estilo que él había visto en mí. Entonces aprendí otra lección. Cuando estamos de freelance y tenemos un sueño o cuando lo queremos lograr, es muy importante los mentores. Sin pena, todo el mundo empezó. Todos hemos empezado y seguimos empezando porque cada proyecto es empezar de nuevo. Entonces hay que buscar una persona que uno le diga, que sea una persona como que uno aspira a estar en donde ella está. Para ese momento mi aspiración era trabajar en una productora de estas. Entonces él me ayudó. Pues claro, otro problema después de la vida de ser independiente. Cuando empezás a trabajar en una actividad como la animación, y es una anécdota pues charra que me pasó a mí, empezás de freelance en la casa, en pantaloneta, con una conexión a internet y ya, no más, eso es lo que tenés. Y los clientes te empiezan a pagar, entonces me empezaron a pagar y empecé a ahorrar y me llamaron del banco, que dónde estaba sacando plata. Cuando pedí una tarjeta de crédito para viajar, me tocó sentarme con la gerente del Banco Abril a mostrarle proyecto por proyecto y factura por factura. En ese momento no estaba como muy, acá en la ciudad no estaba muy referenciada pues como como esa estructura de trabajo que nosotros llevamos. Entonces, en ese momento ya me dijo, bueno, listo, puedes hacerlo. Y hice todo bien. Para ese momento me había conseguido una novia y con ella ya entendía un poquito más. Se fue para Canadá, pasé a la escuela y allá con la ayuda
de este señor, presenté los exámenes, todo, y me llegó la visa negada 15 días antes de viajar. Ella ya estaba allá, tenía el apartamento de los dos, me estaba esperando, me llega la visa negada. Y otra vez vuelve a lo mismo, a preguntarse uno, ¿será que este no es el sueño? ¿Será que qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en ese momento lo único que a mí se me ocurrió, pues, fue hablar con la persona que me estaba ayudando y comentarle, mira lo que me sucedió, no puedo hacer nada, me devuelven el 70% de unas cosas que ya pagué y no tengo más para dónde ir, pero yo no quiero renunciar a esto, yo realmente quiero es trabajar en esto. Entonces él me dijo, no, averigua que para ese momento había un software que acá no había llegado que se llamaba Nuke, no sé si alguno lo conoce, de Foundry. Entonces en ese momento me necesitaba una certificación de ese programa y lo daban en Buenos Aires. Entonces me presenté en Buenos Aires, pasé y me fui para allá, que es más fácil todo. Allá entendí por qué me habían negado la visa y fue otra vez una revelación de la vida. Y fue algo muy importante, y es que realmente entendí qué eran los efectos visuales. Me gusta mucho, me encantan, pero siempre he tenido un corte más hacia la parte creativa de preproducción y todo eso, que hacia la parte tan técnica. Y allá yo dije, gracias a Dios me negaron la visa, porque yo me iba a ir pensando que trabajar en una industria de estas era decir que no entre un extraterrestre, sino que entre una nave espacial, que vaya por un lado y el otro, y no, y yo acá no había tenido formación en eso, yo vengo de una formación gráfica. Entonces, en ese momento entendí eso y ya empecé a pagar otro precio muy importante, y es que lo que le puede salir a uno más caro en la vida es lo que paga con la salud. De trabajar tanto, me empecé a enfermar, porque muchas veces pasaba 2 y 3 días sin dormir, dormía 2 horas, dormía 1 hora, y seguía trabajando. Bueno, me enfermé, estuve hospitalizado, un montón de cosas, y ahí entendí otra gran enseñanza en este camino que les quiero compartir, pues, y como les dije al principio, pues amablemente, humildemente y contándoles simplemente y sinceramente lo que me ha sucedido, y fue que entendí que yo solo no podía. Esa es otra cosa muy importante, y dije, yo solo no puedo, necesito realmente de alguien, necesito realmente de un equipo, necesito trabajar en un equipo, yo no me puedo enfocar en tantas cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, esa parte del primer reel como freelance es una mezcla de un montón de cosas donde se empezó a confundir la gente y la gente no sabía realmente para qué me estaba llamando. Y yo por estar trabajando y haciendo, entonces me enfermé. Entonces en ese sentido volví y aprendí y dije, bueno, otro aprendizaje más que me está dando esto. La vida no me está diciendo que deje de hacer esto, pero me está diciendo que entonces yo necesito un equipo y necesito trabajar por las ideas, más que trabajar al servicio de una técnica que me consuma horas y horas y horas. Para eso recibí una oferta, bueno, empecé a trabajar con diferentes productoras y me sirvió muchísimo la estadía afuera porque me conecté con productoras del Reino Unido, de Estados Unidos y Canadá, y empecé a trabajar con varias. Y en ese momento recibí, cuando ya había acabado la certificación, todo, recibí una oferta de trabajo para trabajar también en una productora muy grande de animación en Estados Unidos, desde la parte de composición digital. Para ese momento yo estaba agotado, me había acabado de enfermar, yo decía que realmente no quería estar solamente sentado en un computador todo el día moviendo vértices o integrando elementos a mi forma de ver, no estaba yendo con mi personalidad. Entonces en ese momento decidí cambiar la decisión. Hice otra vez una cosa que todo el mundo me decía, estás loco, ¿qué estás haciendo? De todo, y fue que en ese momento estaba viviendo, la novia que está en Canadá se fue para Buenos Aires y le dije, no, me voy para Colombia, allá hay de todo por hacer, y además estoy conectado y puedo trabajar por internet, y yo quiero estar cerca de mis papás. Ya mis papás ya estaban en otro momento de la vida, ya mi papá había podido lograr jubilarse, entonces estaba viviendo muy bueno, y yo dije, yo quiero compartir con ellos, porque cuando me enfermé, aprendí que las cosas más caras que uno paga son con la salud. Eso es lo más caro que le puede salir a uno, la salud. Entonces dije, no, me voy para Colombia y voy a ver qué se puede hacer. Llego acá, hablé con las empresas que estaba trabajando en Buenos Aires, con las productoras, y les dije, me voy para allá, ¿hay algún problema? No, seguimos por internet, listo, seguimos por internet. Para ese momento seguía de freelance, ya había aprendido mucho de la parte de las negociaciones, de la parte del trabajo en equipo,
Y digo, había aprendido mucho, no en saber mucho un recurso, sino que a nivel personal de pronto había aprendido a ponerme mis márgenes, mis tiempos y mis costos. Entonces para eso ya volví acá y todo el mundo, ¿qué va a hacer? En uno de los trabajos que hice, me dijeron, Camilo, quiero hacer un trabajo, pero no sirve una cuenta de cobro, porque los montos no aplican, y uno como freelance, sin una ayuda administrativa. Nunca tuve una formación administrativa, me mantenía enredado, y es una anécdota hasta muy graciosa, pero mi mamá y mi novia me vinieron a manejar la plata a mí hasta como hace 3 años. Yo solamente tenía y les pedía, necesito para esto, porque no tenía una estructura ni una formación administrativa. Entonces en ese momento las cosas ya pues dieron como un vuelco diferente, y me busqué una persona que fuera administradora, que inicialmente fue el socio mío en Sycax, y logramos en ese momento entonces conformar la empresa. En una cuestión de un mes organizamos todo para poder tener este cliente, que era un trabajo grande, era un equipo de trabajo grande que necesitábamos, y empezamos a trabajar, y ahí empezó entonces la otra fase que la estoy viviendo actualmente, que es como la fase de desarrollar una industria desde la forma en que cada uno trabaje desde su especialidad, y sobre todo una industria de una empresa que tenga un norte y una visión muy enfocada en lo creativo. Para eso han pasado pues muchas cosas, enseguida les voy a contar un poquito, y ya pues como al contarles un poco de esta experiencia, les voy a mostrar entonces un pedacito del reel de freelance, que era muy largo y me tocó recortarlo porque eso era una mezcla de muchas cosas, y después les voy a mostrar como el reel de la empresa, lo que estamos apuntando, y ahí ya les entrego unas conclusiones.
AudioJungle. Hay una conclusión importante y es que en ese momento era disparar a todo, o sea, tenía un trabajo, disparaba, tenía que hacer y era todo el tiempo, y también entendí mucho la importancia de la preproducción. Esto me sirvió a mí mucho y ahora que veo todo lo de ese tiempo era que uno se sentaba a hacer sin hacer muchas veces una buena planeación, entonces le tocaba reventarse, le tocaba estallar el trabajo. Y ahora les voy a presentar como el que estamos manejando de la empresa. Bueno, lo primero que se nota ahí es que ya no es un trabajo de un freelance, sino de un equipo. Eso es lo primero y lo más importante, es que una de las conclusiones ya de la parte de empresa es aprender a trabajar realmente en equipo. No solo desde el equipo que te designan a vos, sino de la persona que sentís empatía y la persona que está relacionada con cada área. Entonces, este reel está conformado ya por trabajo de varias gente, no solamente piezas que uno logra sacar. Eso es demasiado importante también saber, es la capacidad que se tiene en animación de que cada persona se dedique a un rol. Entonces, en ese sentido, ya se nota una diferencia y un salto muy grande para que los proyectos se logren hacer. No solamente que adquieran un poco más de calidad de acuerdo al recurso pues, de negociación que haya, sino que se hagan en tiempos ajustados. Y también saber muchísimo lo de la parte de la preproducción. O sea, realmente yo creo que una cosa que nos lleva en ventaja fuera del país y que es una de las cosas que más tenemos que trabajar en la industria es la parte de la preproducción. La preproducción es supremamente importante y acá muchas veces nos la saltamos para sentarnos a hacer. Y en la preproducción es de donde se dan los lineamientos y se puede incluso generar los recursos que se requieran. Bueno, ya les voy a partir de toda esa historia que les conté, qué pena si de pronto alguno se aburrió, quise contarles exactamente todo lo que había pasado en la trayectoria para seguir persiguiendo ese sueño. Me estoy ubicando en este momento en tratar de desarrollar y trabajar mucho narrativas y sobre todo hacer productos colaborativos no solamente con gente de equipo de trabajo, sino con otras empresas e instituciones, que es la forma que veo que más tenemos salida para poder llegar a mercados internacionales. De hecho, pues la mayoría de nosotros, se puede decir que el 70% de los trabajos que hacemos son más para afuera que para dentro del país, pero es debido también a que acá muchas veces el tema pues de la negociación y otros temas es un poco complicado. Entonces ya voy a concluir con una cosa, y es que, como les había dicho ahora, siempre tuve un sueño AAA y siempre me he enfocado en él, y no pienso que en este momento he alcanzado mi sueño, pienso que estoy trabajando por él y que lo estoy viviendo día a día, que es lo más importante, uno vivir el sueño, no tenerlo y que algún día lo va a lograr, ir dando pasitos. De ahí, de ese sueño AAA,
saqué como 3 características que es como un estilo de desarrollo en cada proyecto y es como una cultura que desarrollo siempre y que tratamos de permear el equipo de trabajo en todos los proyectos que hacemos. Y nosotros le llamamos como la actitud creativa AAA. Entonces está fundamentada en varias cosas. La primera, autocrítica. O sea, nadie se las sabe todas. Y en creatividad menos, y en estos desarrollos menos. La innovación parte de uno estarse preguntando y sobre todo decir qué es, en dónde estoy y realmente qué es lo que puedo lograr. Entonces la autocrítica parte de un autoconocimiento y uno saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y la autocrítica también tiene un elemento muy importante y es la fase que te permite soltar cosas, soltar, dejarlas ir. Muchas veces nos apegamos a cosas y decimos, no, es que quiero esto, por ego, por negocio, por muchas cosas, pero la autocrítica es la que te permite enfocarte y decir, esto no me sirve, lo dejo, y esto sí me sirve, lo tomo y lo adecuo. Entonces es lo primero de esa actitud AAA, es la parte de la autocrítica. La segunda es el amor. La única forma en que tú puedes hacer algo realmente apasionado es que lo ames. De resto no, la única forma, en el caso mío, como les conté ahora, soportar como tantos problemas es realmente pues porque amaba eso y porque me encanta trabajar con él. Y es como si ustedes, por ejemplo, una persona que le guste lavar el carro un domingo, lo lava poniendo música, relajado, se ríe, pone de todo, lo brilla. En cambio, una persona que no le guste lavar carros o que le desespere, va a estar tirándole agua como sea. Y eso a la final se termina viendo en los proyectos cuando lo aplicamos a esto. Entonces, dentro de la actitud AAA, la segunda viene a ser la del amor, toda esa pasión que hay que ponerle. Y para eso solamente se logra si tú desarrollas tu empresa, tu emprendimiento, tu freelance, tu marca, lo que seas, desde el ser, desde ser uno, desde qué es lo que uno quiere y a dónde lo quiere lograr. Todo el mundo le va a decir a uno que uno no puede, entonces a uno no le debe importar eso. Entonces esa es la que sigue. Realmente buscar qué es lo que lo anima a uno. Y la tercera, supremamente importante, es la armonía. ¿Qué pasa con la armonía? Que es una de las cosas que más hemos encontrado. No sé si a alguno le ha pasado algún proyecto sin armonía, que este se tostó, que este peleó con este, que entonces este otro se va. Entonces la armonía es lo que logra que la vibración logre un equilibrio importante dentro de la producción. Y esa armonía parte de un elemento muy esencial que muchas veces la gente le tiene miedo a hablarlo en Colombia, y es el tema del ego por un lado y el tema de la negociación. Si no hay una negociación armónica, es muy difícil mantener una armonía entre un equipo de trabajo, mantener una compensación y mantener un desarrollo que se pueda lograr. Entonces esa parte de la armonía es supremamente importante. Y en el trabajo del equipo, el tema de los egos. El ego es bueno y es malo a la vez. ¿Por qué es bueno? Porque muchas veces te hace ponerte en tu lugar y decir, esto es lo que yo valgo tanto y esta es mi negociación. No, pero es que no, o sea, las excusas que me imagino todos hemos estado expuestos. No, es que te voy a tirar más trabajo. No, es que si vieras que mañana cuando terminemos este proyecto vamos a empezar uno del doble del precio. Entonces el ego te sirve como para decir, un momentico, esto es lo que yo te puedo ofrecer y esto es lo que puedo lograr. Y esa parte es muy importante, y sobre todo porque cuando uno se ubica y está dentro de un proceso armónico, también hay una conclusión que básicamente se tiene desde cualquier área creativa, y es que no es la flecha, es el indio. Pues realmente podemos tener los recursos técnicos que sean, y hay gente con menos recursos técnicos y logra cosas más impactantes o mejores de acuerdo al objetivo de comunicación. A mí no me gusta hablar mucho de bonito y feo porque es que la estética pues es como muy subjetiva. Me gusta hablar que funcione y que no funcione. Entonces, en ese caso, la parte de la armonía es una de las cosas que me parece más importantes. Trabajar en un proyecto armónico, en un grupo armónico, bien negociado y donde cada persona tenga el ego donde lo debe tener. Porque también, o sea, tengo muchas historias de trabajo con gente que, por ejemplo, faltando un día para una entrega de una producción grande, digamos para cualquier evento gigante de Estados Unidos, no, es que no quiero hacer eso.
y el director de Estados Unidos llamando, que no, que necesitamos eso. No, pues vean a ver dónde se consiguen uno mejor que yo, pero es que llevo trabajando 2 días seguidos, entonces no va a seguir. Entonces acá lo que decimos es, ¿cómo vamos a trabajar eso? ¿Por qué se comprometió? Porque igual, y es un consejo que les doy, fíjense bien la negociación, tiren sus costos, todos tenemos costos de vida diferentes, cuando somos freelancers eso varía mucho, como empresa también hay pues como unas medidas y se puede hacer, pero traten de sentir su trabajo valorado, armónico. Los trabajos donde uno no los negocia bien desde el principio le enseñan a uno mucho, pero también es un desgaste innecesario y a la vez estamos acabando también con una industria. Entonces esa parte de la armonía es como la tercera. Entonces, en conclusión, como les dije ahora, desde niño estaba obsesionado con arqueología, las pirámides, todo lo que es ciencia ficción y todo. Y esta es como la pirámide que me ha llevado a mí dentro de este esquema de emprendimiento en las 3 fases. Como empleado, como freelance y ahora como empresario, como dueño de una empresa que está tratando de salir adelante, de aportar lo que más pueda aportar y de poder desarrollar proyectos sobre todo que partan desde el ser, de lo que nos gusta. Hay una cosa donde también muchas veces me han dicho que soy como medio loco porque hay proyectos que he rechazado porque no me gustan y no significa que es que no vaya a necesitar el recurso o la parte económica, pero también pienso, y es una de las cosas que les quiero compartir, en serio, cuando me enfermé fue lo que más pensé, nosotros estamos en la vida por una misión, nosotros tenemos un talento, nosotros somos soñadores, ¿para qué vamos a desperdiciar tiempo haciendo lo que no nos gusta? Si podemos enfocarnos en lo que nos gusta, que el universo, si tú lo haces con energía, el universo se encarga de mandarte las ayudas que puedas necesitar. Entonces, esas es como las conclusiones básicas de este proceso de vida que me ha tocado a mí caminar, básicamente. Y lo último que les quiero preguntar a cada uno es ¿qué los anima? O sea, pregúntense mucho qué es lo que los anima y enfóquese por eso y no lo espere para mañana, para pasado mañana. Hágale de una vez. Si es que necesitas un trabajo de 8 horas, pues tenés otras 4 para empezar. Pero todos los días acostate diciendo qué es lo que le estoy aportando a ese sueño que yo tengo, qué es lo que me hace ser yo. Y el sueño de uno no es el mismo de otro. Pues hay gente que le gusta más la creatividad, hay gente que le gusta más la técnica y las dos son válidas. Hay gente que le gusta más el negocio. Entonces, tratar de ver cuando uno realmente hace lo que lo anima, también muchas personas que están alrededor se van a sentir permeadas por esa energía y te van a aportar a eso que también te está animando y lo llevan a desarrollar. Básicamente pues la empresa, como les digo, la empresa lleva constituida 2 años, ahí les dejo pues como si quieren investigar un poco más y espero que cualquier cosa pueden escribir y muchísimas gracias, muchas gracias a todo el evento y a todos por invitar. Muchas gracias a Camilo por tan inspiradora charla.